Un hecho histórico acaba de suceder y es que el sindicato de maestros al servicio del Estado de México, que muchos decían al servicio del PRI, pues finalmente terminó con esta docilidad al partido hegemónico. Se cansaron de las arbitrariedades y de los malos tratos, pues la quincena pasada, la quincena correspondiente al 13 de junio, no recibieron el pago de colaterales, una prestación adicional a su sueldo, que pues ellos esperaban obviamente para mejorar sus condiciones. Y entonces, ¿qué sucedió? ¿Por qué esta fue la gota que derramó el vaso? ¿Cuáles son estas violaciones que han permitido los docentes a lo largo de décadas? Analicémoslo aquí en Nota Crítica. ¿Dónde está el dinero? ¡Del mazo ratero! ¿Dónde está el dinero? ¡Del mazo ratero! ¿Dónde está el dinero? Estamos frente a Palacio de Gobierno, donde docentes del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México se manifiestan por segundo día consecutivo para exigir las prestaciones que les han sido negadas por parte del gobierno de Alfredo del Mazo, ya sea que hayan sido gastadas para la campaña de Alejandra del Moral, copartidaria y correligionaria del gobernador en turno, o bien como represalia precisamente porque los docentes al final manifestaron su voluntad y ganó Delfina Gómez sin que hicieran caso al famosísimo voto corporativo que ha promovido el PRI durante décadas en este sindicato. Mi nombre es Perla y estoy como delegada sindical en el Sindicato de Maestros al servicio del Estado de México. ¿Cuál es la exigencia en este momento de los docentes? Porque es raro que el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México proteste y más que se manifieste frente al Palacio de Gobierno. Pues momentáneamente se ve reflejado un atraso en el pago de una colateral que corresponde a pago de días cívicos. Y estamos hablando pues de una cantidad aproximada de 3,000 pesos. Esta cantidad se quedó establecida en el convenio de sueldos y prestaciones que fue firmado en el año pasado de 2022, puesto que ahora nos comentan por parte del sindicato de maestros, los secretarios y los representantes, que todavía se encuentra en negociación tanto con el gobierno del estado y pues esperamos a que haya una negociación con el gobierno federal para que impacte a nosotros como trabajadores del estado. El miércoles de la semana pasada se dio a conocer por parte de las autoridades de educación estatal que este pago de colaterales, insisto, es una prestación adicional al sueldo que los maestros han ganado en diversas mesas de sindicatos en trato con el gobierno del Estado de México, aseguró que no existe un convenio, no existe una formalidad porque el gobierno federal, es decir, el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, no ha autorizado ni publicado en el Diario Oficial de la Federación, o más bien en un acuerdo oficial de la federación, pues las reglas de operación de estos insumos. Sin embargo, los maestros dieron a conocer que esto corresponde en realidad a un convenio firmado en 2022 y que por tanto tienen el derecho perfectamente a esta prestación. Esto lo informaron el miércoles. El miércoles empezó el descontento, el miércoles empezó la desesperación docente. El jueves 29 de julio, en un hecho, insisto, que es histórico porque este sindicato ha estado sometido mucho tiempo al priismo, los maestros decidieron que no más. Maestros de todo el estado, de todas las regiones del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, SEMSEM, tomaron casetas en diferentes vialidades como la carretera Texcoco-Lechería, Toluca-Tlacomulco, la vía López Portillo, entre otros puntos vitales, y en el centro de Toluca, en el corazón del Estado de México, se dieron cita para marchar desde el Monumento al Maestro hasta el Palacio de Gobierno, donde, al grito del mazo ratero, exigían esta prestación. Esa mañana, tras los reclamos, salió un representante del gobierno mexiquense que se identificó como Alfredo Martínez. Se identificó a duras penas porque básicamente hizo algo como... Cuando le preguntamos qué estaba haciendo ahí, quién era, dijo solamente eso murmurando y luego dijo no voy a dar declaraciones. Posteriormente se reunieron en el edificio Monroy en oficinas de DICEMIN para atender las demandas de los profesores sin que hubiera resultados. Después de esto, los maestros que estaban protestando en la Plaza de los Mártires, es decir, en el equivalente al Zócalo de Toluca, se fueron a bloquear Toyocan,
En muchos casos apareció nuevamente la sombra setentera, ya lo habíamos dicho alguna vez, que en las entradas al Estado de México, en vez de decir bienvenidos al Estado de México, debería decir bienvenidos a 1970, y es que en Naucalpan los docentes, los trabajadores de la educación, los profesionales encargados de formar a niños y jóvenes, sufrieron hostilidad por parte de la policía estatal, fueron así, reprimidos a golpes en una escena que pues nos hizo remitir o nos remitió a las peores épocas del priismo, pues que aquí no ha cambiado mucho el régimen hasta ahora que van de salida. Esa misma tarde, Gerardo Monroy Serrano, secretario de Educación Pública, dio a conocer un supuesto acuerdo con los docentes. Parecía que todo estaba bien. Sin embargo, recibimos información de que esto era mentira, cosa que se confirmó el viernes. El secretario Monroy ha anunciado varias veces, ayer por lo menos lo hizo 2 o 3, que habían llegado a un acuerdo con ustedes. Sin embargo, ayer también estuvimos aquí presentes, entraron algunos delegados y parece que en realidad ni siquiera los ha recibido. El día de ayer, Gerardo Monroy no recibió a ninguno de los profesores, no dialogó con nadie, se mandó un representante de la Secretaría de Educación, pero que no tiene ningún puesto arriba de nosotros, no nos supo dar respuesta de nada. De hecho, se grabó ese video de los compañeros que entraron con ese supuesto representante de la Secretaría de Educación, pero no se le dio resolución a nada. Ninguna autoridad, ni del sindicato, ni de Secretaría de Educación, que es Gerardo Monroy o que es el profesor Marco Aurelio, ha recibido a los profesores. Y los supuestos representantes que recibieron a los delegados solamente recibieron excusas de que iban a valorar que si era constitucional, que si no era constitucional. No se ha llegado a ningún acuerdo con nosotros, no se ha firmado nada y en ninguna de las cuentas de los profesores se ve reflejado el pago. Entonces, ¿cómo va a haber acuerdos si no ha habido firma de documentos y si no se ve reflejado los pagos en las cuentas? Eso es una total mentira. El viernes, con un contingente más nutrido, docentes se volvieron a manifestar desde el Monumento al Maestro hasta el recinto del Ejecutivo Estatal, donde le agregaron a la consigna del Mazo, ratero, devuelve mi dinero. ¡Ratero! ¿Dónde está el dinero? ¡Del Mazo! ¡Ratero! ¿Dónde está el dinero? ¡Del Mazo! ¡Ratero! ¿Dónde está el dinero? ¡Paro estatal! ¡Paro estatal! En este hartazgo, pues simplemente los docentes sostuvieron que si no había pago de estas colaterales, cerrarían las escuelas y declararían una huelga general. Una huelga general del sindicato de maestros al servicio del Estado de México. ¿Qué implicaría esto? Una huelga general, bueno, que definitivamente se cerraran todas las escuelas, un paro definitivo no solamente en las aulas, sino en el sector administrativo, porque el viernes ya se sumaron muchas más demandas además de las colaterales, y es que los maestros derechohabientes del ICEMIM pues han denunciado las carencias que tiene este sistema de salud para ellos, falta de medicamentos, falta de doctores, falta de médicos, el retraso de pago a pensionados. Desafortunadamente en otros momentos hemos tenido muchas quejas de compañeros en donde les hace falta incluso a veces hasta pagos en la quincena. Entonces justamente en otras ocasiones se ha venido deteniendo el pago. El más cercano que tenemos, aparte de este, ha sido el pago a los compañeros maestros con motivo del festejo de Día del Maestro. Entonces, pues desafortunadamente para nosotros es una cuestión también administrativa y burocrática en donde nos piden que nos esperemos, que llevemos documentos a oficinas y hagamos un sinfín de trámites. Estamos exigiendo que se dé ese pago completo de la misma manera que se les pague a los que no se les ha pagado, de los jubilados, que están reclamando que muchos no se les ha dado su pago. Entonces ha habido varios atropellos, no es el único, pero pues esto es una de las gotas que derrama el vaso también de los atropellos que hemos estado recibiendo en cuanto a nuestros derechos salariales. Un cúmulo de muchos malestares fue el detonante de esta inconformidad, que pues manifestaron también con quema de chamarras, las chamarras que les da el sindicato cada año con el emblema de la institución, porque no los representa, y en este sentido empezaron a gritar también fuera Aurelio, que es Marco Aurelio Carvajal Leiva, el secretario general del sindicato, quien dijeron no nos representa.
Mientras ellos estaban en pugna fuera del Palacio de Gobierno, sin que saliera nadie obviamente, en una entrevista radiofónica aparentemente el propio Marco Aurelio Carvajal Leiva anunció que se depositaría esa misma tarde, alrededor de las 12, la colateral faltante. Los representantes se comprometieron a que sí iban a atender esta situación. En este contexto, bueno, cayó un pago de colaterales, pero aún faltan algunos pagos más que se comprometieron a cumplir en los siguientes días. Pero además los profesores presentaron un pliego petitorio que reenviaron por algunas redes sociales. En este aspecto, bueno, la consigna es la siguiente: aunque caiga la colateral, este movimiento ya empezó. Es decir, aunque les paguen esa parte, ya no basta con esta colateral. ¿Y esto por qué? Bueno, nos lo explicó un docente de preescolar. Ahorita lo que tenemos en el pliego petitorio es que en primer lugar recibamos nuestro pago completo, que ya se habían firmado convenios y ya estaban para que se nos pagara. Y de igual forma queremos justicia para los profesores que fueron agredidos en las marchas que hubo en Naucalpan. Queremos que se haga justicia porque realmente se les violentó y nosotros siempre hemos estado en marchas pacíficas. Se está pidiendo la destitución del secretario del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México porque no nos ha podido representar como se debe en nuestros derechos laborales y sobre todo en este caso salariales y económicos. Los profesores estamos organizados en regiones y en cada región se están tomando diferentes medidas. Las regiones más alejadas pues están tomando las casetas, las regiones que están cerca de aquí de la capital de Toluca, somos los que nos estamos manifestando aquí frente a Palacio, pero también se está haciendo el paro en varias escuelas. Sabemos que la educación es un derecho, pero también sabemos que es un derecho de todos los trabajadores el manifestarnos si se nos violenta en cualquiera de nuestros derechos, sobre todo en este caso los derechos salariales. ¿Cuáles son las exigencias? Punto 1. Pago inmediato de la colateral de días cívicos. 2. Respeto a todas las colaterales ganadas por el sindicato que sí llegó a representar a los docentes en años pasados o en décadas pasadas. Incremento directo al sueldo base del 8.2% e incremento a las colaterales. En este sentido, el sindicato había sido muy omiso en homologar el aumento que concedió el gobierno federal, y aquí es necesario recalcar esto, a los maestros del sistema federal, porque es el que les compete, y los maestros del sistema estatal, bueno, pues obviamente se habían quedado con las ganas, ¿no? Jubilación digna y pago inmediato a jubilados, atención digna e eficaz en el ICEMIM, que estas vienen de la mano con lo que habíamos comentado acerca de las disfuncionalidades del ICEMIM. Incremento a colaterales en enero, no en julio, no en agosto, desde enero pasado. 25 días económicos, 18 pagaderos. Aumento a la prestación de útiles escolares con 2,000 pesos para computadoras, servicio de internet, marcadores. Ni siquiera es tanto, son 2,000 pesos para un montón de cosas. Compatibilidad en la crianza materna, paterna con la vida laboral. Pues ya saben, el derecho a que se garantice la paternidad. Ninguna repercusión a quien asista a manifestaciones, y es que en este sentido una delegada del sindicato nos compartió que bueno, estaban recibiendo llamadas para que en los centros de trabajo como se dice, se funara a los que participaran en la manifestación y recibieran sanciones administrativas que iban desde la suspensión hasta el despido. Son llamadas telefónicas en donde nuestros representantes de las diversas casas sindicales están haciendo llegar la información a los secretarios generales de cada una de las delegaciones, que nos hagan saber que de no haber asistido a nuestros centros de trabajo y de demostrarse de esa manera, con esa falta o con alguna evidencia que estamos en marcha, que estamos en protesta, que va a haber sanciones incluso desde administrativas, económicas, y como somos pocos los compañeros que estamos en desacuerdo, puede llegar hasta una recesión laboral, lo cual nos parece sumamente injusto, puesto que lo único que pedimos es el respeto a la dignidad del maestro. Lo único que estamos exigiendo es nuestro pago completo, porque nosotros ya trabajamos y trabajamos jornadas completas, no trabajamos jornadas a medias. Entonces esa es desafortunadamente nuestra inconformidad con el gobierno del estado y también, ¿por qué no?, con nuestro sindicato y con los representantes
representantes de cada uno, porque para eso estamos, para defender los derechos y defender a nuestra base. Estamos para eso nos eligieron los compañeros y desafortunadamente nos están reprimiendo y quieren callar nuestra voz. Sí, híjole, algo diazordaciano, ¿no? Por decirlo menos. Pago puntual, completo, equivalente a colegiaturas, trato digno del servicio docente, bueno, eso lo tendrían que hacer de por sí. Destitución de Marco Aurelio Carvajal Leiva, que insisto, la pidieron desde el jueves, y es que los maestros aseguran que, bueno, entre la cúpula del sindicato y el gobierno estatal se han estado jineteando, así lo dijeron textualmente, que han estado jineteando estos recursos y por eso pues es que no se les pagan. Luego, la recuperación de la carrera decente y termina diciendo por la dignidad del magisterio. Lo único que sabemos es que así como hay autoridades que nos están apoyando, llámense delegados, supervisores o directores, también hay quienes no lo están haciendo. Hay, como en todas las partes, siempre hay quienes apoyan o no apoyan la causa y quienes tienen ciertos intereses y quienes no. Pero en su mayoría creo que los profesores al servicio del Estado de México estamos unidos. La colateral pendiente se pagó y los maestros han exigido, entre otras cosas, que se restituyan colaterales que han hecho, pues, perdedizas, por decirlo de alguna manera, durante algunos años. O sea, se han ganado y el gobierno y la cúpula sindical las han ido desapareciendo. El representante del gobierno estatal, a nombre de la Secretaría de Finanzas, aquí hay que precisarlo también, no se comprometieron en rigor a cumplir el acuerdo. Más bien hubo un acuerdo donde se comprometieron a hacer un convenio, es decir, es como si fuera el anuncio del anuncio. Entonces apenas van a ver cómo se firma el convenio, cómo se autoriza, y bueno, entre otras cosas está pues la restitución de algunas colaterales y que el aumento de sueldo para docentes del 8.2% sea retroactivo desde enero. En este sentido, tampoco precisaron las autoridades de cuánto les iban a dar el aumento, pero pues vamos a seguir al pendiente y esto es todo. Este es el descontento de los maestros mexiquenses, que insisto, es un hecho histórico porque bueno, finalmente están tratando de romper el yugo priista, claro, ya cuando va de salida, pero pues por algo se empieza. Nos vemos, ustedes qué opinan, cuéntenos, díganos qué consideran y los esperamos en la próxima emisión de Nota Crítica.